Un saludo cordial. El final de Carlos Mesa, confiesa participación en conspiración de la Universidad Católica, en realización de golpe. Hace unas horas Carlos Mesa sostuvo una entrevista en un medio de prensa en el que por fin admitió su participación en las reuniones realizadas en la Universidad Católica. Trató de justificar por todos los medios que las reuniones fueron totalmente legales, ya que según él, gozó de la participación de organismos como la Iglesia Católica, así como también de representantes de organizaciones internacionales. Primeramente escucharemos un extracto de sus declaraciones. Vamos a hablar sobre lo que va sucediendo en nuestro país, aprehensiones, la situación del expresidente Yanine Áñez, no descartar la convocatoria, citación o aprehensión de otras personas. Quiero saber cuál es su opinión, don Carlos Mesa. Primero, obviamente, preocupación por la situación que atraviesa el país, por el giro tan increíblemente autoritario que está tomando el gobierno del presidente Arce y la evidencia de que, independientemente de los argumentos falaces, no solamente se han producido los argumentos falaces para detener a la expresidenta Áñez, sino el hecho de que la detención ha sido ilegal e inconstitucional, con allanamiento violento de morada, sin convocatoria. Don Carlos Mesa, si me permite, quiero hacer referencia a esto que publicó a través de las redes sociales del Ministerio de Justicia el ministro, la cabeza de esta cartera ministerial, y dice: si Mesa y Camacho no garantizan 2/3 para el juicio por masacres, hablamos del juicio de responsabilidades para Yanine Áñez, apoyan la impunidad. Eso tuitea o, en todo caso, expresa el ministro a través de las cuentas oficiales del ministerio. ¿Qué piensa usted, don Carlos Mesa? El gobierno de Arce, porque es el gobierno de Arce, del presidente Arce, el que plantea esta lógica, está acercándose a niveles de cinismo inconcebibles. Quienes están manejando la justicia a su antojo, quienes dan órdenes a jueces y fiscales, quienes convierten a los fiscales en instrumentos de martillo, o que los convierte más bien en el martillo de la represión y la persecución judicial, que muestran que el órgano judicial es totalmente dependiente del gobierno y que el Ministerio Público es su brazo ejecutor, ¿nos van a hablar de impunidad? Van a hablar de impunidad quienes han dado una amnistía a Evo Morales, sus colaboradores y a todos aquellos que, según ese decreto, han sido perseguidos por la dictadura, es decir, cualquiera que esté en la línea masista. La impunidad está en este momento al orden del día. Son impunes quienes fueron beneficiarios de la amnistía. Es impune el Ministerio Público, es impune el Ministerio de Gobierno que vulnera la ley. Por favor, que tengan un poquito de sangre en la cara antes de hablar. Se hace referencia a una reunión que se desarrolló en una universidad días previos o en los días en donde se estaba desarrollando esta situación que atravesamos el 2019, don Carlos Mesa. ¿Usted estuvo presente en esa reunión? ¿Qué sucedió? No fue una reunión, Luciana, fueron dos. No fue una reunión, Luciana, fueron dos. Una reunión el día lunes 11 en la tarde, de 11 de noviembre de 2019, y otra el martes en la mañana del 2019. Primera premisa. La pregunta que tú me haces tiene que ver con la acusación a la que está siendo sometida la expresidenta Áñez. Terrorismo, que quiere decir uso de armas, vinculación con grupos irregulares armados o uso de armas para generar violencia. Conspiración y sedición. Esos son los tres elementos que tipifican las dos reuniones que involucran a la Iglesia Católica, la Unión Europea y el Gobierno de España, que fueron los convocantes. Es decir, están diciendo que la Unión Europea, la Iglesia Católica y el Gobierno de España estaban vinculados con grupos armados terroristas, promovieron la sedición y promovieron la conspiración. Segundo elemento, ¿quiénes fuimos invitados a esas reuniones? 2 personas, 3, 5, entre gallos y medianoche, no. Fuimos invitados todos los partidos con representación parlamentaria en ese momento, 2019, el MAS, Unidad Nacional, Movimiento Demócrata Social, Partido Demócrata Cristiano, es decir, el 100% de los parlamentarios representados por estas fuerzas políticas por vía del voto popular. Adicionalmente, fuimos invitados, el MAS por segunda vez y nosotros, Comunidad Ciudadana, por ser protagonistas de las elecciones del 20 de octubre del 2019,
que fueron generadoras de un fraude y generadoras de la crisis política. Tercero, fueron invitados los comités cívicos y el Consejo Nacional de la Democracia. Nos entenderemos para que no se crea que fueron 3 personas las que estuvimos invitados. No, hubieron más de 15 personas en diferentes momentos en las 2 reuniones. Tercero, la expresidenta Yanine Áñez no estuvo presente en la reunión ni participó en ella, y su participación fue el producto de una lógica constitucional independientemente o más allá de las reuniones. Las reuniones lo que hicieron fue establecer caminos posibles de democracia, y esos caminos fueron la sucesión constitucional que solo y exclusivamente le correspondía a Yanine Áñez. Si cualquier otro parlamentario hubiera sido nombrado presidente del país o a través de una elección nueva de las directivas, está generando la Constitución. Termino diciendo, ¿por qué Yanine Áñez? Porque el reglamento del Senado es muy claro. Cuando falta el presidente del Senado y cuando falta el primer vicepresidente del Senado, automáticamente por reglamento pasa a ser presidente del Senado, la primera, en este caso mujer, la segunda vicepresidenta del Senado. Yanine Áñez no se autoproclamó presidenta del Senado, le correspondía por reglamento, y en ese momento se cortó el vacío de poder y se estableció que ella se convertía en la sucesora de Morales y García Linera por reglamento del Senado y por Constitución, artículo 169. Carlos Mesa miente y trata de justificar lo injustificable. La Constitución Política del Estado establece que la soberanía reside en el pueblo y se ejerce de forma directa, que de ella emanan las atribuciones del poder público. Tal como lo establece el artículo 7 de la Constitución Política. La reunión que se promovió en la Universidad Católica pretende atribuirse para sí esa soberanía que ningún embajador y ningún organismo nacional o internacional puede tener, que solo reside en el total de los parlamentarios, de oposición y oficialismo, que conforman el Congreso boliviano. En otras palabras, si tomáramos como ciertas las palabras de Carlos Mesa, entonces deberíamos suspender las elecciones nacionales en Bolivia, y que sean simplemente estos organismos los que elijan a nuestros gobernantes, que es una completa aberración y atentatoria a la soberanía de los más de 11 millones de habitantes de Bolivia. Escuchemos las palabras de María Galindo. Y además, quiero recordarle a cocachos, si pudiera, a Carlos Mesa. Los parlamentarios y las parlamentarias, electos y electas, te gusten o no te gusten, no podían entrar a la Plaza Murillo a sesionar, no podían entrar porque la policía amotinada, es decir, vamos a decirlo claro, comprada por el papá de Luis Fernando Camacho, no permitía que se dé quórum en el Parlamento. Y sin embargo, Yanine Áñez llega y entra al Parlamento, a un Parlamento sin quórum. ¿Quién decide que llegue Yanine Áñez y entre tranquilamente al Parlamento? Lo deciden personajes que no tenían ningún mandato en el Estado, reunidos con embajadores que están prohibidos de inmiscuirse en asuntos internos del país, y la Iglesia Católica en la Universidad Católica. En esa reunión sediciosa antiinstitucional en la Universidad Católica, estos patriarcas antidemocráticos, Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Fernando Camacho, el embajador de Brasil, la Iglesia Católica, el embajador de la Unión Europea, no tenían derecho de decidir la sucesión constitucional de Yanine Áñez, del mandato de Yanine Áñez. No tenían derecho de decidir porque no tenían un mandato, y eso lo sabe Carlos Mesa mejor que yo. Mesa señala que la sucesión de Áñez fue constitucional, hecho completamente falso. La senadora Yanine Áñez nunca fue electa presidenta del Senado. Los parlamentarios no sesionaron para elegir la presidenta del Senado. Esa elección fue hecha en la Universidad Católica. Por ello se constituye golpe de Estado. Luego Áñez se autoproclamó en una sesión ilegal y violó el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, que establece que la sucesión constitucional llega hasta la presidencia del Senado o de diputados. Mesa alega que el artículo 169 alcanza hasta las segundas vicepresidencias. Falso, no llega a las segundas vicepresidencias, y el reglamento señala que la función de las segundas vicepresidencias es de convocar a una nueva asamblea,
no de autoproclamarse presidentes. Saquen sus propias conclusiones. Eso es todo, amigos. Manténganse informados.